Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Realpe y el día de hoy voy a exponer mi parcial final de procesal administrativo, en el cual expondré mi caso y a su misma vez responderé las preguntas asignadas por parte de la profesora Andrea Viveros. Bueno, el caso es el siguiente. El día 15 de julio del año 2018, el joven mayor de edad, Gustavo Pérez, subteniente del Ejército Nacional, fue trasladado al cantón militar de la ciudad de Cali, inscrito al batallón Pichincha, para ser más exactos. Este fue recibido por un grupo de subalternos que tenía él en su momento, es decir, pues las personas que lo apoyan en diferentes actividades dentro del ejército, y como tal él tenía la obligación, Gustavo Pérez tenía la obligación de impartir control público en la zona urbana y rural del Valle del Cauca. Estas a su vez estaban relacionadas con actividades del control de estupefacientes y bueno, los primeros 2 años de su carrera profesional en el batallón fue exitosa y logró grandes condecoraciones, y de manera inesperada el grupo de hombres los cuales tenía bajo su cargo fueron cambiados, fueron removidos, colocándose a su disposición otros hombres sin experiencia y con dificultades en su formación, tanto profesional como pues personal. De manera que tuvo que formarlos en diferentes aspectos para las actividades de urgencia que le fueron asignadas y encomendadas por el coronel del batallón. Dándole continuidad al caso, el día 6 de agosto del año 2021, organizó su grupo de hombres para un operativo en los cuales pues consistía en un operativo en los manglares de la costa del Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura. Siendo las 22 horas, uno de sus hombres, un poco nervioso por la magnitud del operativo, no le puso seguro a su arma, pues se le pasó el seguro y esta se le dispara, ocasionándole un daño al subteniente en su pierna derecha, para ser exactos en el peroné. Su escuadrón inmediatamente desiste del operativo y llevan al subteniente Gustavo Pérez al hospital más cercano, en donde pasadas unas horas este especialista que lo recibe, el especialista a cargo, le entrega el informe a Ana María Castro, la esposa del subteniente, donde en la historia clínica le informan que se ha puesto, pues que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y que fue removido el 50% de su pierna derecha, la cual pues le imposibilita como tal ejercer sus actividades principales. Entonces, por esta razón, sostengo que este caso es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta que esta jurisdicción debe juzgar asuntos o actividades en los cuales en estricto orden se regule situaciones entre el Estado con un particular, en donde se debe atender lo referente al conjunto normativo y sometimiento a los fines que justifiquen el orden del carácter administrativo. Así las cosas, es determinante aclarar que en el caso concreto podemos encontrar un particular que pertenece a una entidad del Estado, la cual es el Ejército Nacional. El Ejército Nacional pues es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa y que por acción o admisión del Estado le causaron un perjuicio. Por eso la ley permite reclamar una indemnización por el perjuicio causado del antes mencionado, según el artículo 90 de la Constitución.
y demás normas que regulan la responsabilidad estatal. Esta menciona pues que el Estado debe responder por el daño antijurídico causado a un funcionario pues que como tal está ejerciendo actividades y pues esto lo encontramos taxativamente en la ley 1437 del 2011 del artículo 140. Bueno, ahora en segunda medida comienzo a responder las preguntas asignadas. En mi caso me tocó la tercera pregunta, la cual es, basándose en su caso, explique cómo puede aplicar el concepto del factor territorial. En mi caso concreto y basándome en el artículo 156 del CEPACA, donde pues nos habla de la competencia por razón del territorio, en el numeral 6 específicamente, habla de los casos de reparación directa, la cual se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones, por las operaciones administrativas o por el domicilio o sede principal, la entidad demandada. En el caso concreto, estamos frente a una reparación directa en donde el lugar se va a determinar por el lugar donde ocurrieron los hechos. Este se podrá presentar, el demandante podrá presentar la demanda en el actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada o a elección pues de la parte demandante. De la parte actora se debe comenzar el proceso de demanda de reparación directa. En este caso, pues recordamos que en el caso los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenaventura y por elección del demandante en la sede principal de la entidad demandada. Bueno, continuando, responderé la octava pregunta, la cual es, basándome en su caso, explique una hipótesis en la cual se utilice el recurso de queja. Para responder esta pregunta y teniendo en cuenta mi caso, tendré en cuenta el artículo 245 de la ley 1437, la cual dentro de mi caso el juez del proceso negó de manera clara la práctica de pruebas en primera instancia, teniendo en cuenta pues que para la parte demandante, para el apoderado, esta prueba es pieza clave para la resolución del litigio, toda vez que la misma prueba es conducente, pertinente y útil. Es por esta razón que el apoderado del demandante apela ese auto que niega la práctica de prueba y sin embargo el juez niega dicha apelación. Por lo tanto, el apoderado del demandante, invocando el artículo 245, interpone el recurso de queja para que la apelación sea tenida en cuenta por parte del juez. La siguiente pregunta es la pregunta 13, la cual es, basándose en su caso, explique cómo se realiza la intervención del Ministerio Público en la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, la intervención del Ministerio Público le da la facultad de actuar como demandante o sujeto procesal y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa como órgano garante de las dos partes, con el fin de velar por el orden jurídico, el patrimonio público, derechos y garantías fundamentales. Bueno, en nuestro caso concreto, el Ministerio Público deberá intervenir haciendo control de legalidad en la audiencia de conciliación extrajudicial, la cual es requisito de procedibilidad para la debida reparación directa. Además, podrá intervenir en la audiencia inicial y emitir un concepto como interviniente a razón de impartir una visión y cooperar hacia el sentido del fallo. Hay que considerar que este tendrá la misma competencia territorial que el juez. Para finalizar,
responderé la siguiente pregunta, que es la número 23, la cual es: explique si tiene o no término de caducidad los requisitos y los términos procesales diferentes al proceso ordinario, si los tiene de medio de control de cumplimiento. Bueno, en el caso concreto, pues también se debe tener en cuenta que el término que expresa la ley para interponer la acción correspondiente a la reparación directa, es decir, la caducidad, es de 2 años. Asimismo, opera en el caso, la caducidad dentro del caso será tendrá la fecha del 6 de agosto del 2023 y los requisitos para interponer la reparación directa pues serán los siguientes. Lo primero es que se agote el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación o el Ministerio Público también deben evaluar que esta acción esté relacionada con la acción u omisión del Estado en estricto sentido, pues se realiza acorde al perjuicio, la estimación razonada de la cuantía y para finalizar los demás que constituyan en el artículo 161 del CEPAC. Y pues muchas gracias, profesora, espero que estés muy bien y hasta pronto.